con Ruth del Salto. 9 de febrero del 2025, Ecuador va a celebrar elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. Hay 16 binomios en ángulo. Bienvenidas y bienvenidos todos los presidenciables que aceptan la invitación a estar en este espacio. Hoy, un periodista que quiere llegar a Carondelet. Estamos cansados de la inseguridad. Mi hijo y yo no queremos andar con chaleco porque no nos gusta vivir en un país inseguro. Yo quisiera sacárselo, pero estaría tan expuesto como ustedes. Por eso la seguridad regresa al Ecuador el 9 de febrero. Voy a darle la bienvenida a Jimmy Jairala, periodista y político ecuatoriano, representa al Centro Democrático. Jimmy Jairala vuelve a la papeleta presidencial después de 6 años. Previamente fue candidato a alcalde de Guayaquil en el 2004 y 2019. También diputado en el 2006. Fue prefecto de la provincia del Guayas, la provincia más poblada de Ecuador, de 2009 hasta el 2018. Gracias por estar con nosotros, candidato Jimmy Jairala. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Muchas gracias, Ruth. Un gusto estar con usted. Gracias por aceptarlo. Primero preguntarle qué hizo que un periodista decida ser político. Bueno, Ruth, yo ya lo vengo experimentando desde hace muchos años en realidad. Desde mi primera candidatura a la alcaldía, luego fui 2 veces prefecto del Guayas por espacio de 10 años. Intenté la alcaldía nuevamente y, abriendo paréntesis, pasé por el Congreso Nacional antes de la Asamblea Constituyente como diputado del Guayas, y hoy estoy en la papeleta entre 16 contendores buscando la presidencia de la República como una opción de centro en medio de una elección que está absolutamente polarizada entre 2 opciones, ¿no? Pero tenemos los argumentos suficientes para creer que nada está decidido, nada está escrito y que el espacio que tiene el centro es enorme hoy día para llegar a la presidencia. Y usted lo dice, una elección polarizada y habla de 2 opciones. Está clarísimo esto. Bueno, las encuestas últimas sí señalan al presidente candidato Daniel Noboa, a la representante del correísmo Luisa González como los posibles que pasarían a un balotaje en segunda vuelta. ¿Usted se siente derrotado o piensa que le puede ir mejor como candidato después de haberlo visto además en un primer debate presidencial? No, que va. Yo estoy absolutamente optimista porque todas las encuestas, Ruth, lo que miden es al 40% de los que se han decidido. Entonces, si por ejemplo la candidata González tiene 30 puntos, es el 30 del 40. Pero todavía 6 de cada 10 ciudadanos no están en este momento atentos al proceso electoral y están buscando otras opciones porque mire lo que está pasando. Este mes Ecuador va a batir todos los récords históricos de inseguridad, porque hoy, todavía nos faltan 3 días para finalizar el mes, llevamos 654 crímenes violentos en el país, lo cual significa que está efectivamente el ciudadano más preocupado de su seguridad, de no perder el empleo, de cómo llega a fin de mes, de pagar la renta, de que haya una medicina en los hospitales. Eso es lo que lo tiene ocupado y por eso es que nuestra labor, los que estamos, bueno, yo estoy en el centro, estoy buscando hacer entender al ciudadano que ya debemos rechazar esas etiquetas y esas polarizaciones. Aquí en este país hoy día, que nos han enseñado a odiarnos, ¿eres bueno o eres malo? ¿Eres correísta o eres anticorreísta? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres indígena o eres mestizo? Pero así estamos hace varios años, ¿no? Pensando los políticos profesionales, yo soy periodista que hace política, que tenemos que estar todos atentos a las pugnas permanentes que hay acá en todo, Ruth. Asamblea Nacional, Corte Constitucional, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Participación. Todo este relajo, en todo este marasmo, tienen hundida, sumergida a la gente y es lo que nosotros estamos rechazando desde el centro, porque este país necesita un presidente pragmático, práctico y cero ideológico.
Vamos a hablar sobre esas propuestas que usted tiene, candidato Jairala. Antes de dar paso a lo que ya citó, lo de la inseguridad, quiero traer a colación algo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país, el Ecuador. El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, está en Ecuador, recibe la condecoración a la Orden Nacional del Mérito en reconocimiento a su lucha democrática. ¿Qué ofreciera? Un poco la condición de ese venezolano que pertenece a nuestra América Latina y el venezolano que está viviendo, que huyó de Venezuela justamente y ahora está en nuestro país. ¿Qué significa para usted Edmundo González, María Corina Machado y Nicolás Maduro? Bueno, Edmundo González es sin ninguna duda un símbolo de la resistencia de Venezuela, eso no se lo puede discutir. Lamentablemente hay demasiados intereses en las Naciones Unidas, por ejemplo, o en la ONU, que impiden que el señor González, que dice haber sido afectado seriamente en los escrutinios, sea proclamado presidente. El problema de Edmundo González, más allá de su legitimidad o no, es que él no puede ser un presidente en el exilio, es decir, va a ordenar quién le va a obedecer, quién va a alinearse con él si él no está en el país. Y por eso es que digo yo, debe haber un pronunciamiento de las Naciones Unidas, de la ONU, en el sentido de que no se reconozca, si acaso ese es el caso, perdón de la redundancia, el gobierno del señor Maduro, de quien he dicho yo, no es un demócrata. Pero de nuevo, la complicación que yo le veo es que todavía las Naciones Unidas, por lo menos la ONU, alguien de ese nivel tiene que reconocerlo como presidente, porque de lo contrario, de nuevo, va a ser un presidente errante. Ahora, candidato Jairala, ¿cómo le explica a nuestra audiencia en América Latina que nos está viendo la situación actual de violencia que vive el Ecuador? Mire, Ruth, nadie entiende qué es lo que está pasando, por qué no se han tomado las medidas adecuadas en Ecuador. Le trataré de explicarlo y dejo constancia que no es absolutamente nada en contra de nuestro hermano país Colombia. Pero el gran problema que tenemos son las 250.000 hectáreas sembradas en el sur de Colombia, supuestamente manejadas, administradas, qué sé yo, por irregulares. Como en la frontera con Ecuador, que son 570 kilómetros, la mitad de la frontera, Ruth, está casi desguarnecida. Todos los días por ahí entran cascadas de droga, todos los días, y por eso hoy somos, hace varios años ya, el país de tránsito más grande del mundo. ¿Y por dónde sale la droga? El 85% por los puertos del Ecuador, el 85%, y por vía marítima. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es cerrar la frontera con militares, militarizar la frontera, porque perdóneme que use estas palabras, pero Ecuador está pagando con sangre la paz de Colombia. Colombia está, gracias a Dios, en paz, pero porque un poco ha negociado seguramente con los irregulares para mantenerlos en el sur, pero toda la droga la están mandando para acá, o casi toda la droga para el Ecuador. Mire, si nosotros logramos cerrar la frontera con militares, si la droga no pasa, la droga no se vende. Si no se vende, no se lava. Si no se lava, no hay negocios ilícitos. Y si impedimos la salida, encontraremos que poco a poco los narcotraficantes tendrán que ir mirando para otro lado porque este país se les va a complicar. Acá finalmente, para redondear, la UAFE es una institución muy pequeña, la unidad de análisis financiero chiquitita, a la que hay que fortalecer. El blanqueo de dinero se complica en el Ecuador para los narcotraficantes. Hoy, Ruth, tenemos a todas las bandas internacionales, a todos los carteles en el Ecuador. Y nuevamente, por el sur, el problema no es llenar de policías y militares la calle, es la decisión política de cerrar las fronteras con militares y militarizar los puertos privados y públicos. Candidato Jairala, cortar el flujo de drogas es clave para asfixiar la economía del narcotráfico, reducir la violencia asociada al crimen organizado. Y usted propone militarizar la frontera y puertos para frenar el ingreso de droga, de armas, de contrabando en Ecuador. Pero ¿cómo se empieza a hacer eso? Usted, por ejemplo, hablaría con los países hermanos en la región, el presidente de Colombia, los involucrados. ¿Qué haría?
A ver, yo le digo con toda sinceridad y espero estar equivocado. No sé si Colombia nos ayude, porque si en Colombia saben que en el sur están sembrando 250.000 hectáreas de coca y siguen sembrando, no sé si Colombia coopere. Ojalá cooperara. Pero Ecuador debe abrirse a la cooperación de la comunidad internacional porque este problema es gravísimo. Aquí seguimos contando a los muertos como una simple estadística, pero nadie ataca el problema de raíz. El problema es la raíz de todo esto. Está en la frontera norte, lamentablemente con un país hermano tradicionalmente que es Colombia. Por ahí todos los días entra droga, todos los días entra droga y es una verdadera desgracia para nosotros tener que vivir así. Es como le dije, este mes vamos a batir todos los récords. ¿Y sabe qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es que el gobierno nacional tiene que darle el apoyo al ejército, a la marina, a la aviación, los que van a acercar la frontera norte, para que usen la fuerza. Y mire, yo soy muy gráfico, porque me parece que hay cosas que tenemos que asentarlas así. Esta es la solución en la frontera norte. Esta es la solución en la frontera norte. Que usen las armas para defender el territorio del Ecuador, porque seguramente los irregulares que entran no son pues ángeles caídos del cielo, son gente ciertamente peligrosa. Es por eso que Ecuador tiene que cuidarse, tiene que cercar las fronteras, tiene que militarizar los puertos y un complemento, con esto finalizo, Ruth, los delitos paralelos que hay acá, que son, por ejemplo, las extorsiones, que son los secuestros express. Esos no son temas de los narcotraficantes grandes. Eso se maneja desde las cárceles, porque no se han inhibido las señales. Usted en todas las cárceles del país se encuentra que cuando hay una requisa, lo que más requisa la policía o el ejército son teléfonos celulares. ¿Por qué no se ha hecho eso? Porque los PPL son los que mandan en las cárceles, no los guías. A los guías hay que hacerlos regresar a trabajos administrativos y formar un cuerpo de élite de la policía, de élite, solamente para controlar las cárceles y para devolver el orden. Un cuerpo de élite preparado, armado, una policía penitenciaria a la que respeten. Mientras esto no pase, no vamos a salir de este abismo, Ruth. A usted se le ha ido la energía eléctrica, candidato Jairala. ¿Qué hacer con la crisis energética que afectó a nuestro país en el 2024? Sí, en el 2024. ¿Y cuál sería su plan inmediato para evitar nuevamente apagones? ¿Qué hacemos con las plantas térmicas? A ver, lo único que en este momento nos soluciona provisionalmente el tema de la escasez de energía, que puede, cuidado, viene una estación seca, cuidado por abril, mayo, volvemos a los apagones. Lo único es energía térmica de emergencia, energía de tierra o, desgraciadamente, aunque es costoso, otras barcazas. Mientras el Ecuador, el país entiende, el presidente, yo sí lo entiendo, comprende que hay que abrir a los capitales privados la inversión en el sector energético. Por ejemplo, nuevas hidroeléctricas concesionadas, reorganizar Petroecuador, que debe pasar al archivo de la historia y ser reemplazado por una institución, por una empresa pública mixta con el 51% de capital nacional y 49% privado, que no solamente abarque el tema petrolero, sino petróleo, gas y energía. Una mega empresa que tenga el éxito económico que tiene YPF en Argentina o Ecopetrol en Colombia, donde son empresas exitosas. Este es el único país de la región, el único que pierde plata porque tiene que importar combustible, porque resulta que producimos un combustible muy pesado y no lo podemos refinar, y por eso importamos 7.000 millones de dólares todos los años. La energía alternativa es un proceso y para eso se requiere plata. ¿Sabe dónde está la plata? Debajo de la tierra. Lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, lo que está haciendo Guyana, lo que hace Colombia, lo que hace Brasil, lo que está haciendo Argentina. Explotar sus reservas. Tenemos 40.000 millones de dólares en reservas, Ruth, debajo de la tierra, mientras aún tenemos que lamentar que en la Sierra Centro haya promedios en ciertos caseríos de niños con 60-65% de niños con síntomas claros de desnutrición. O sea, aquí nos morimos de hambre, la gente no tiene medicina, pero todavía estamos esperando no sé qué, explotar lo único que nos queda para poder hacer la transición en la energía limpia y salir de la crisis y no depender del Fondo Monetario Internacional.
Ahora, usted ha citado al presidente Trump. Si usted fuera elegido presidente como líder latinoamericano, ¿aprendería a lidiar con el mandatario de los Estados Unidos? Por ejemplo, este fin de semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostró cómo no hacerlo. ¿Qué referirse sobre este impasse? Le quiero preguntar. ¿Y qué opina usted con respecto a la ofensiva de inmigración que está haciendo el presidente Donald Trump, deportando a personas ilegales que estén asociadas con la criminalidad, en donde también va a haber un grupo de ecuatorianos que van a retornar al país? Por supuesto. Mire, en estas relaciones internacionales jugar a valientes no es lo conveniente. Con Estados Unidos, nos guste o no nos guste, siendo un país tan poderoso, tenemos que mantener buenas relaciones porque allá hay más de 1,5 millones, casi 2 millones de ecuatorianos. De esos ecuatorianos, 500.000 están sin papeles. Si van a regresarnos ahora 31.000, tenemos seguramente en cola, imagínense ustedes a cuántos ecuatorianos. Aquí, a más de mantener esa relación diplomática con Estados Unidos para que efectivamente el retorno de los ecuatorianos sea digno, lo que tenemos que hacer es empezar a preocuparnos de ver qué hacemos con los que regresan. Aquí tiene que haber ya debe estar funcionando un plan para emprendimientos de los ecuatorianos a bajísimo interés, a varios años plazo, a muchos años plazo, para que regresen y se queden. Y además, tenemos que cambiar la política migratoria del Ecuador para que no sigan ingresando personas sin papeles. Le digo por qué, Ruth. Todos los extranjeros que entran al Ecuador sin papeles, por el descuido que hay en la frontera norte generalmente, sí son contratados acá, pero son explotados. Les pagan el 50% del sueldo. Y por cada extranjero que viene a trabajar acá sin papeles, es un ecuatoriano menos. Y mi obligación como presidente del Ecuador será proteger prioritariamente la mano de obra ecuatoriana, más aún si van a regresar por lo menos 200.000 compatriotas, que todos los años, ojo, nos dejan para el erario 5.000 millones de dólares. Deben ser recibidos con agradecimiento por el Ecuador. Candidato Jimmy Jairala, candidato a la presidencia del Ecuador, está con nosotros en ángulo. Usted consiguió una curul en el Congreso, ahora llamada Asamblea Nacional en el 2007, el cargo de diputado que le duró muy poco tiempo, 1 año, porque en ese entonces el Congreso se disolvió. ¿Ha servido de algo este tipo de situaciones que se han presentado con el Congreso, la muerte cruzada de Lazo? ¿Es mejor la Asamblea ahora, después de tanta depuración? No, yo creo que no es mejor. Yo pienso que desgraciadamente la Asamblea, además, normalmente la Asamblea es mal calificada, pero pasa entre otras cosas porque efectivamente la fórmula del reparto es la que durante todos los periodos ha sido un poco un sello característico. Cuando yo llegue a la presidencia no voy a ser un rehén de la Asamblea. Me niego a ser un rehén de la Asamblea. La Asamblea tiene que entender que la única forma de sacar al país adelante es no seguir haciendo lo mismo que no ha funcionado. ¿Y sabe qué pasa? A nadie debe asustarle. Yo puedo gobernar 3 meses o 4 meses por decreto. Y por supuesto, como colegislador, apoyar, analizar y aprobar los proyectos de ley que me envía la Asamblea, hasta que la Asamblea entienda que yo no voy a retasear el país. De nuevo, porque si seguimos con las mismas fórmulas anteriores, vamos a terminar exactamente en lo mismo. Además, yo no soy un hombre que va a llegar a quejarse, porque yo sé qué país voy a recibir y yo no voy a mirar para atrás. No le voy a echar la culpa ni a Noboa, ni a Lazo, ni a Lenín, ni a Correa, porque si seguimos retrocediendo llegamos a Vicente Rocafuerte. Ya es hora de que llegue un presidente que mire para adelante y que se olvide lo que pasó. Hay que mirar para adelante. Este país no necesita explicaciones, necesita soluciones. Pero sí hay que mirar un poco para atrás y voy a hacerle referencia. Hace algunos años, por ejemplo, Centro Democrático, candidato al movimiento que usted pertenece, y el correísmo formaron una alianza política denominada Unión por la Esperanza, UNES, para promover la candidatura presidencial de Andrés Arauz en ese momento, del correísmo. ¿Por qué pasaron de ser aliados a enemigos? ¿Por qué el expresidente Rafael Correa ahora lo ataca y le dice, o lo ha llamado, lo ha calificado en alguna ocasión de oportunista? Bueno, a veces tiene esos lapsus el expresidente Correa, no lo he oído últimamente. En esa ocasión, nosotros pensábamos que la solución, siendo nosotros un partido de centro, la solución para la crisis era un gobierno del corte de la Revolución Ciudadana. Luego recuerde que hicimos una alianza con la izquierda democrática, con Paco Moncayo, y recién hicimos una alianza
Topic. Es decir, nosotros como partido de centro somos orgánicos y siempre decidimos optar por alianzas. Esta vez vamos solos. Esta vez no hay ni excusas ni pretextos y lo que resulte de nuestra campaña electoral, eso es lo que hoy somos. De manera que por eso estamos muy optimistas, muy contentos. Y sí, yo nunca lo he negado. Las alianzas jamás las hemos negado. Pero finalmente el partido es el que ha tomado las decisiones. A veces ha acertado, a veces se ha equivocado. Y hoy creo que acertamos yendo solos. Asamblea. O sea, es decir, usted establecería alianzas también con el correísmo en el caso de darse para tener gobernabilidad. Usted, si fuera elegido presidente, como una asamblea que tiene o podría tener mayoría correísta, ¿usted lo haría? Yo no he dicho ni con el correísmo ni con ADN, no he dicho eso, porque ¿qué le parece si a lo mejor el partido decide con su bloque, que vamos a tener un número importante de asambleístas, quedarse independientes o formar bloques con otras fuerzas políticas? Es imposible calcularlo en este momento, porque tan incierto es el tema de quién va a ganar las elecciones, por lo que le digo que 6 de cada 10 no han decidido, como la conformación de la asamblea. Eso depende. Mañana, pasado, perdóneme que yo no tengo una bola de cristal, pero a veces acierto. El señor Noboa o la señora González meten la pata y resulta que se quedan afuera uno de los dos de la primera vuelta. Hasta la conformación de la asamblea cambia. Nadie puede adivinar, Ruth. El año pasado el señor Noboa tenía 3 puntos el día del debate y ganó. El día que ganó la presidencia Trump, 3 días antes Kamala Harris le ganaba con 4 puntos según todas las encuestas. Abdalá Bucaram tenía 1 punto el día de la encuesta y ganó la elección. Lucio Gutiérrez ni siquiera lo invitaron, usted sí creo que estaba aquí, a ese debate de 4, los favoritos, y ni siquiera lo invitaron. Ganó la presidencia. Mire, aquí esto de las encuestas, francamente, son fotos del día, y la foto del día me dice que falta la mitad de los ecuatorianos por decidir por quién votar. Candidato Jairala, por último, ¿usted es un candidato populista o candidato del pueblo? Yo soy un candidato práctico, pragmático. Yo voy a hacer lo que esté bien, no importa de dónde venga, y voy a conformar un gabinete, no con mis panas, no con los que hago karaoke, con los que guitarreo, con los que juego fútbol, sino con los mejores. Y los mejores perfiles a mí no me interesa de qué lado vengan, ni siquiera voy a pedirles el carnet de afiliación, a ver a qué partido tú perteneces, no importa. Si para inclusión social tengo una mujer de formación socialista, es la mejor, ella viene. Si hay un hombre de pensamiento liberal, que es el que le conviene al país para el tema económico, a él lo traigo. Tengo que rodearme de gente que también me ayude a no cometer errores, porque el peor error de un presidente es no saber escuchar. Y durante todos los años de mi vida, si algo he hecho bien, es escuchar. Voy a agradecer, candidato Jimmy Jairala, periodista político ecuatoriano, representa al Centro Democrático. Gracias por haber estado con nosotros, candidato. Gracias, Ruth. Un abrazo. Abrazo. Vamos aquí a una pausa comercial breve. Enseguida, el análisis de todo lo dicho con el candidato Jimmy Jairala, con analistas que me acompañan aquí en Ángulo. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Edmundo González, el presidente legítimo de Venezuela, ya ha llegado al Palacio de Carondelet, es recibido por el presidente Noboa. El centro de Quito, el centro histórico, está cerrado justamente el día de hoy por la visita de Edmundo González. Ciudadanos venezolanos están en la Plaza Grande esperando saludar a el líder de Venezuela, el presidente legítimo de Venezuela. Voy a dar inmediatamente la bienvenida aquí en Ángulo al análisis de lo que ha sido este primer candidato en este programa, en este espacio, Jimmy Jairala. Hugo Espín me acompaña, abogado y analista político. Gracias por estar con nosotros. Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias, siempre un honor estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros también. Mi gratitud para Arturo Moscoso, analista político. Gracias por estar aquí, Arturo. Hola Ruth, gracias por la invitación y un saludo a Hugo y a la audiencia. Gracias. Primero quiero empezar con Hugo.
¿Cuál sería la referencia general sobre lo que ha sido esta entrevista con el candidato Jimmy Jairala, las propuestas que se conoce hasta el momento de su agrupación política? Hugo, adelante. Bueno, de lo que he podido escuchar con total detenimiento, no se aleja mucho de la realidad. Nosotros tenemos un problema bastante serio con el control de las fronteras. Hemos dejado durante muchísimos años un espacio abierto de las fronteras selváticas del Ecuador para el ingreso de la droga, tanto desde Colombia como desde Perú. Se ha permitido que los puertos se convierten en un sitio de despacho de la droga en embarque internacional, de igual manera que el ingreso de avionetas por los grupos del narcotráfico para traer armas, municiones y dinero que fomente y fortalece las estructuras criminales en el Ecuador, igualmente han sido una constante durante todos estos años. He sido muy crítico respecto de planes como o las estructuras de seguridad del Estado como el Plan Fénix, que nunca se supo a ciencia cierta en qué consistía, pero que evidentemente los resultados han sido golpes de ciego y esfuerzos bastante dispersos por parte de la policía y Fuerzas Armadas para capturar blancos de alto nivel o de alto perfil, versus los resultados que se ha venido teniendo. Es decir, tenemos un incremento de la violencia en la ciudadanía en general, el fortalecimiento de GDOs, la rotación de líderes dentro de las estructuras criminales y el fortalecimiento de estas estructuras dentro y fuera del país. El Ecuador se ha convertido, como efectivamente decía el candidato, en uno de los principales puertos de despacho de drogas del mundo. Ya no solamente es un tema latinoamericano, sino a nivel internacional. La captura de drogas del año anterior así dan cuenta de ello. El fortalecimiento de estas estructuras y la proliferación de las mismas igualmente dan cuenta de esta situación. Las propuestas que existen tienen mucha coherencia en relación a la necesidad de cambiar las políticas públicas de seguridad. Yo creo que, y en esto concordaba, como había manifestado con el candidato Jairala, que es imprescindible no solamente fortalecer a la policía y las Fuerzas Armadas, sino tener una visión como Estado claro de qué es lo que se tiene que hacer, del fortalecimiento y de la correlación con otros países para que exista una cooperación internacional, no solamente en la parte logística y operativa, sino en la coordinación internacional de los esfuerzos de persecución, lucha y neutralización de esta droga que está afectando al Ecuador. Y ahí está algo importante, esto de la colaboración también. Arturo Moscoso, yo le preguntaba sobre esto de establecer conversaciones con otro país implicado, nuestro vecino Colombia. Él hablaba pues de militarizar las fronteras y puertos para frenar el ingreso de droga, lo decía el candidato Jairala, armas, contrabando en el Ecuador. Pero ¿cómo se hace si no se tiene la colaboración, el diálogo, el acercamiento con mandatarios de otros países? Bueno, Ruth, en efecto creo que Jimmy Jairala ha dado un diagnóstico que creo que no se le escapa a nadie ni a ningún candidato sobre lo que está pasando en el país. Tenemos fronteras absolutamente permeables e igualmente tenemos puertos absolutamente permeables que justamente nos han convertido en un hub del tráfico de drogas a nivel continental, ¿no? Y obviamente para el combate a esa situación, pues se necesita la cooperación de los otros países, evidentemente Colombia y Perú, pero también de los Estados Unidos, también de la Unión Europea, también de otros, incluso de los países asiáticos, ¿no? Porque mucha de la droga ya está yendo para allá también. Entonces, claro, cualquier medida que se vaya a tomar en el combate a esta situación tiene que ser en colaboración con otros países, ¿no? A mí en la exposición de Jairala lo que me queda debiendo es de dónde se van a obtener los recursos, ¿no? De dónde se van a obtener los recursos para implementar lo que quiere implementar en un país en el que los recursos son más bien escasos, ¿no? Y el otro factor que creo que queda en deuda, en el que queda en deuda es justamente el factor social, ¿no? El factor social porque el combate a las drogas no solo se le hace a través de los militares o de la policía, ¿no? Sino también atacando las causas profundas que son justamente la falta de oportunidades que tienen los ecuatorianos, ¿no? Sobre todo los más jóvenes. Uh-huh.
Jimmy Jairala ha dicho que las élites económicas han llegado al poder solo para repartirlo y hacen de la frivolidad y banalidad una política de Estado. Hablando de el plan de lo que sería y lo que hablaba hace un momento Arturo, claro, las ideas son puestas sobre la mesa. Lo difícil a veces es saber cómo se puede sustentar con recursos este tipo de problemas. Hugo Espín, a nivel de recursos, se ha escuchado a los candidatos y en este caso en particular a Jimmy Jairala hablar con certeza de cómo va a solventar todos estos planes de gobierno. Hugo. Sí, perdón, perdí un poquito el audio. Yo concuerdo con Arturo que hay dos temas que son fundamentales. Le comentaba, sí. El primero de ellos es, esto no es un tema solo de un combate militar y policial a las estructuras criminales, y por eso suena un poco pintoresco inclusive ver al candidato que mostró un proyectil, una bala en la mano, diciendo esa es la forma de combatir y controlar las fronteras. Sino yo creo que va mucho más allá. Nosotros tenemos que entender que es un problema sistémico, un problema social, es un problema que ha afectado el tejido social en el Ecuador entero. La penetración de los grupos de delincuencia organizada a nivel de jóvenes, a nivel de la parte más vulnerable que son los niños, para reclutar sicarios, para reclutar a las personas que van a trabajar en el micro y en el macro tráfico, es precisamente porque existe este caldo de cultivo necesario dentro de la sociedad. Hemos visto igualmente que la cooperación internacional como la de Estados Unidos hacia Colombia ha sido suspendida para tener una nueva evaluación, y esto implica necesariamente que el Ecuador tenga que tener una visión clara de qué quiere hacer con los recursos, no solamente con los recursos económicos, sino logísticos, y cuáles son los beneficios que tendrían no solamente en la parte del combate, sino en la parte social, para que no sea simplemente una forma de eliminar un problema y reclutar una nueva línea de problemas. Entonces nosotros tenemos que entender que el trabajo que tiene que hacer un presidente es mucho más amplio que simplemente emitir directrices a las Fuerzas Armadas y Policía de que salgan a acabar con todo lo que se les cruza por delante. Es un trabajo mucho más complejo para que sus ministerios se interactúen de una manera clara y decidida para reducir la afectación social y tener una mejor intervención en los sitios de mayor dificultad a nivel nacional. Por ello, yo creo que es sumamente importante, y comparto que existe una gran deuda, no solamente de este candidato, del que acabamos de escuchar, del candidato Jairala, sino de todos los demás, respecto de cómo se quiere manejar el trabajo, no solo de persecución, sino también de fortalecimiento en la parte más débil, que es la sociedad vulnerable, que en este momento es la que está siendo reclutada por los grupos de delincuencia organizada. Hugo Espín, abogado y analista político, Arturo Moscoso, analista político, me acompañan ahora aquí en Ángulo en la post-exposición de lo que hizo el candidato Jimmy Jairala. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial en Ángulo y volvemos enseguida con más. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Ángulo en NTN 24. Arturo Moscoso, analista con respecto a la crisis eléctrica. Ahí escuchábamos al candidato Jairala proponer modernizar y expandir la red eléctrica para mejorar la distribución de energía, especialmente en áreas rurales, ha dicho, y reducir las pérdidas técnicas y comerciales. ¿Cuán posible es esto? Bueno, el candidato Jairala ha señalado un tema que me parece importante, que es la apertura a la inversión privada del sector eléctrico, de energía eléctrica, ¿no? Para el cual necesita una reforma legal y constitucional. Y eso es complicado, pero bueno, habrá que... de todas formas es una buena idea, porque nuevamente los recursos son escasos en el país, y pues abrir justamente la inversión a este tipo de sectores, pues es interesante, ¿no? También ha hablado del tema de energía térmica, ¿no? La energía térmica, que lamentablemente es altamente contaminante, pero sin embargo es la más eficiente.
no veo muy viable, al menos al corto plazo, proyectos de otro tipo de energía alternativa que puedan producir lo que el Ecuador necesita, peor aún si es que se vienen otras sequías y otros estiajes en las principales plantas de energía o en los principales generadores de energía que hay en el país. Y también el tema de aplicar políticas tipo Trump en cuanto a la explotación de la energía, o mejor dicho, del petróleo, del gas y del gas, ¿no? Lo cual también es un poco complicado porque Trump lo que está beneficiando en Estados Unidos es el tema del fracking, ¿no? Que tiene sus particularidades y que puede ser peligroso para el medio ambiente. Tomemos en cuenta que aquí también hay el tema de una movilización social fuerte en favor del medio ambiente. Eso también puede generar conflicto social, ¿no? Nuevamente se queda un poco el tema de los recursos, de dónde van a salir y ya la implementación de estos programas que pretende. Y adicionalmente, ¿no? Unos ciertos guiños a las políticas de Trump, ¿no? Que es interesante como casi todos los candidatos están un poco optando por ese coqueteo con este tipo de medidas, no solo en el tema de la energía, sino también en el tema de la inmigración, por ejemplo, ¿no? De lo que habló de mano dura, pero pues eso lo podemos hablar más adelante. Hugo, incentivar la inversión privada y pública en proyectos de energías limpias también ha dicho, parques eólicos, solares, a través de subsidios, de créditos verdes, de alianzas público-privadas. ¿Cuán viable es esta propuesta del candidato Jimmy Jairala? Es viable. De hecho, el Ecuador ha venido impulsando la posibilidad de trabajar con energías limpias y este gobierno principalmente ha abierto nuevamente la concesión de títulos para poder trabajar en la línea privada de la concesión para energías limpias como eólica, fotovoltaica. Inclusive se ha trabajado con el gobierno de Japón para hacer geotérmica, que es la explotación de la potencia de nuestros volcanes, siendo el país un país altamente cargado de volcanes y de una potencialidad enorme en estas alternativas. Pero evidentemente, y como bien decía Arturo, tampoco es un tema de corto plazo, este es un tema de una inversión privada principalmente, de largo plazo, y que evidentemente esto generaría un cambio en la manera en que se está manejando en este momento la política pública en el sector eléctrico, y que implica la suscripción de contratos tipo PPA, Paper Power Agreement, que te permitan al Ecuador comprar la electricidad que se produce y no realizar la inversión para que esta energía pueda ser producida. Esto implica obviamente que tiene que haber una política de larga data, no solamente de este gobierno, sino para los gobiernos subsiguientes, con concesiones de al menos 10 a 15 años para que haya un retorno de la inversión. Todo esto tiene que estar claramente definido y en esto igualmente no ha sido muy claro el candidato cómo se pretende manejar en el tema energético, más allá de salir de la emergencia con la compra de termogeneración, que es lo único que se puede hacer ante una emergencia y ante el caos que tenemos en este momento sobre la generación propia en el país. Ahora, Arturo, vamos a pasar ahora a lo que será política exterior. Decía el candidato Jairala implementar una política migratoria basada en derechos humanos. También ha hablado de proteger tanto a los migrantes ecuatorianos como extranjeros, facilitando la migración segura, promoviendo la integración de los migrantes en la sociedad. Y aquí viene la pregunta, esto a puertas de un segundo mandato de Donald Trump, ¿qué tan fácil va a ser esto cuando ya se viene una ola de deportaciones de ecuatorianos regresando a Estados Unidos, regresando a Ecuador desde los Estados Unidos? Bueno, es un tema muy complejo. Veamos cómo termina decantando el gobierno de Trump en relación a los ecuatorianos en Estados Unidos. Dentro de los primeros deportados todavía no hay ecuatorianos. Me parece importante la presencia del presidente Noboa en la posesión de Trump. Eso quiere decir que hay una cercanía. ¿Qué tan cercano es Noboa con Trump? No lo sabemos, pero bueno, ahí estuvo. Eso puede implicar que hay una cierta flexibilidad en cuanto a los temas no solo migratorios, sino en general de las relaciones con el Ecuador, incluso las comerciales. Pero sí, esto evidentemente puede generar un problema de regreso de migrantes.
Y ahí lo que me preocupa es algo que dijo Jairala sobre el tema de regresan migrantes y hay que priorizar a los migrantes ecuatorianos que regresan y a los ecuatorianos por sobre los migrantes que recibimos, ¿no? Un poco nuevamente este mensaje un tanto xenófobo sobre el tratamiento de los migrantes, incluso dijo que, o dio a entender que los migrantes de otras nacionalidades le quitan el trabajo a los ecuatorianos, un mensaje a todas luces errado, me parece a mí, pero que conecta justamente con esas políticas, como señalaba antes, de mano dura, ¿no? Que están tan de moda ahora, tan en boga, y que están representados sobre todo por el presidente estadounidense, ¿no? Veamos, y que además se contrapone o se contradice con el tema de los derechos humanos, ¿no? Peor aún cuando la situación en Venezuela, que es el principal país del que migran a Ecuador, las personas, pues no termina de arreglarse, ¿no? Entonces, un tema complejo que igual no queda claro cómo en realidad lo va a abordar, ¿no? Con respecto a lo que dice Arturo, Hugo, antes de irme al corte comercial, esto de priorizar a los migrantes ecuatorianos más que a los migrantes que recibe el Ecuador, ¿usted coincide con lo que dice Arturo? Quizás una posición bastante incorrecta, viéndola desde el punto de derechos humanos y demás, como señalando, como lo ha dicho Arturo, quizás que la migración que llega a nuestro país les está quitando puestos de trabajo a los nacionales. Ahora también a propósito de los ecuatorianos que van a ser deportados de los Estados Unidos. ¿Cuál es su criterio, Hugo? Bueno, yo no creo que es un tema de ser xenófobo el tener acciones que tengan claridad meridiana sobre lo que realmente está sucediendo en el Ecuador con una migración muy agresiva que tuvimos principalmente de Venezuela. Esto nos trajo a nosotros primero un nivel migratorio que ha ido descendiendo muchísimo hasta el ingreso de personas que aparentemente llegan como turistas al Ecuador, cuando en realidad están en una situación paupérrima, están en una situación de búsqueda de refugio y de la necesidad de albergue. Estas personas han llegado a engrosar el grupo de los habitantes de calle, y esto obviamente también ha vinculado a estas personas que vienen desde Venezuela a diferentes organizaciones delictivas. Y esto no es por tener una posición xenófoba, sino más bien lo contrario, ser realista. Una persona que llega sin ningún tipo de oportunidad y que llega en necesidad de subsistencia va a cometer cualquier tipo de acción necesaria para llevar adelante su subsistencia, y algunos de estos han pertenecido a organizaciones delictivas como la tan nombrada Tren de Aragua, que ha operado desde Estados Unidos hasta Chile, y esto ha generado obviamente una respuesta por parte de la seguridad pública. Es necesario entender que la problemática de la migración no es una problemática local, es una problemática mundial, y que requiere igualmente tener visiones claras de cómo atacar esta situación sin un sesgo político, sino más bien un sesgo técnico, es decir, tener en cuenta qué es lo que realmente está sucediendo y contrarrestar las acciones o situaciones que se producen en función de la necesidad y oportunidad que se tiene para poder controlar a que estas personas no sean reclutadas o explotadas. Gracias, Hugo. Corte comercial, enseguida volvemos con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En el programa Ángulo hemos empezado la ronda entrevistando, conociendo un poco más de las propuestas de los candidatos a la presidencia del Ecuador 9 de febrero. Vamos a acudir los ecuatorianos a las urnas, a elecciones generales, y después ha venido el análisis de lo que han sido estas declaraciones. Hoy tuvimos al candidato Jimmy Jairala y me ha acompañado Hugo Espín, abogado y analista político. También voy a agradecer a Arturo Moscoso, analista político. Gracias, Hugo, gracias, Arturo, por haber estado en Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto. Hasta una nueva oportunidad. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas, NTN 24.